Bienvenido a otro viaje de aprendizaje y reflexión en nuestro canal. Hoy exploraremos la filosofía de Marco Aurelio, el gran emperador romano y filósofo estoico. En este video descubrirás cómo Marco Aurelio nos enseñó a vivir virtuosamente y a dirigir nuestro enfoque hacia el presente. Aprenderemos a no preocuparnos en exceso por el futuro, a liberar las angustias del pasado y a encontrar serenidad en las circunstancias del momento. Sumergámonos en este océano de sabiduría y aprendamos a aplicar las lecciones de Marco Aurelio en nuestra vida cotidiana. No te lo pierdas, porque esta es una invitación a una transformación profunda. Antes de adentrarnos más en la filosofía de Marco Aurelio, me gustaría hacer una solicitud. Si estás disfrutando del contenido que compartimos, por favor, considera suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenido inspirador y a llegar a más personas que pueden beneficiarse de estas valiosas lecciones. Tu suscripción y tu me gusta marcan una gran diferencia y te agradecemos mucho por tu apoyo. Ahora, continuemos nuestro viaje de descubrimiento filosófico con Marco Aurelio. Vamos a explorar la vida y el legado de Marco Aurelio, un hombre que brilla con destaque en la historia del Imperio Romano y que, incluso después de siglos, sigue ejerciendo una profunda influencia en nuestras vidas. El emperador romano nació en el año 121 d.C., pero su verdaderamente notable viaje comenzó cuando ascendió al trono en el año 161 d.C., convirtiéndose en el último de los 5 buenos emperadores de Roma. Sin embargo, lo que lo distingue no es solo el poder que ejerció, sino el inicio de su viaje, cuando abrazó la filosofía estoica como su guía de vida siendo aún joven. Esta pasión lo moldeó de manera única y profunda, influyendo en todas sus acciones y decisiones. Marco Aurelio no fue solo un líder político, sino un verdadero intelectual y estudioso comprometido con la filosofía estoica. Creía que el poder político estaba intrínsecamente ligado a la responsabilidad moral. Su liderazgo representó una revolución en la antigua Roma, ya que creía que un líder debía ser tan virtuoso como poderoso. Su reinado no estuvo caracterizado por una paz y prosperidad ininterrumpida. Enfrentó innumerables desafíos, desde guerras hasta plagas, conflictos internos y mucho más. Sin embargo, lo que lo hace legendario es su actitud frente a estas adversidades. En sus pensamientos para mí mismo, compartió sus luchas internas, sus constantes autoexámenes y su compromiso inquebrantable con la virtud, incluso cuando se enfrentaba a las mayores dificultades. La influencia de Marco Aurelio no se limita a su época. Sus meditaciones, una colección de pensamientos personales, se han convertido en una obra maestra de la filosofía estoica. Sus palabras continúan inspirando a filósofos, líderes y pensadores de todo el mundo. Su énfasis en la importancia de vivir en el presente, controlar las emociones y buscar la virtud son principios que resuenan hasta el día de hoy. La filosofía y el liderazgo de Marco Aurelio dejaron un legado que trascendió las fronteras del Imperio Romano. Es recordado como un raro ejemplo de un líder que no solo comandaba imperios, sino que también se comandaba a sí mismo. Su legado es un testimonio de integridad, sabiduría y humanidad. En resumen, Marco Aurelio no fue solo un emperador romano, fue un emperador filósofo que desafió las normas de su tiempo y dejó lecciones atemporales sobre liderazgo, moralidad y la búsqueda de la virtud. Su importancia en la historia es innegable y su sabiduría continúa iluminando el camino para todos nosotros que buscamos una vida significativa y plena. Así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento y exploremos juntos las lecciones que Marco Aurelio nos dejó. Lo que el filósofo emperador romano nos enseñó sobre la importancia de vivir en el aquí y ahora es una lección que todos nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Marco Aurelio creía que el momento presente es todo lo que realmente tenemos.
Es como una lupa que concentra nuestra atención y energía en lo que realmente importa. Nos enseña a no desperdiciar nuestros pensamientos y preocupaciones en el pasado o el futuro, sino a anclar nuestras mentes en el presente, donde podemos marcar la diferencia. Una de las lecciones más poderosas de Marco Aurelio es que la mayoría de las preocupaciones sobre el futuro existen solo en nuestra imaginación. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando en todos los posibles escenarios de un evento futuro, solo para darte cuenta de que la realidad resultó ser mucho menos aterradora? Esto sucede porque nuestra mente tiende a crear historias y escenarios, muchos de los cuales nunca se materializan. Para ilustrar esta idea, imaginemos una situación con la que todos podemos relacionarnos, una entrevista de trabajo. Antes de la entrevista, es natural que nuestra mente comience a crear escenarios temerosos. ¿Y si olvido qué decir? ¿Y si el entrevistador es muy estricto? ¿Y si no me eligen? Sin embargo, cuando estamos realmente en la entrevista, a menudo nos damos cuenta de que nuestros miedos eran infundados. Estamos presentes, respondemos a las preguntas con claridad y al final todo sale mejor de lo que imaginábamos. Esto sucede porque, en el momento presente, somos capaces de enfrentar la situación con más calma y eficacia. Otro escenario que todos enfrentamos es el temido futuro financiero. Nos preocupamos por la economía, las inversiones, las cuentas por pagar, la jubilación y una serie de incertidumbres. Sin embargo, con frecuencia, nuestras previsiones catastróficas no se hacen realidad. El futuro puede ser impredecible, pero nuestras preocupaciones excesivas no hacen nada para darle forma. El mensaje aquí es que, al anclar nuestras mentes en el presente, somos más capaces de vivir en la realidad en lugar de perdernos en preocupaciones imaginarias. En el presente, podemos tomar acciones reales y efectivas para dar forma a nuestro futuro en lugar de perder el tiempo en escenarios imaginarios. Por lo tanto, la próxima vez que tu mente comience a divagar hacia un futuro incierto, recuerda las sabias palabras de Marco Aurelio. Vivir en el presente, donde nuestra influencia es real, es el camino hacia una vida más serena y realizada. En nuestra continua exploración de la filosofía de Marco Aurelio, hemos llegado a un punto crucial: su orientación sobre cómo lidiar con el pasado. Marco Aurelio nos enseña a no angustiarnos por lo que ya ha ocurrido, y aquí está por qué esto es tan importante. El emperador creía que el pasado es un dominio en el cual no podemos operar. Argumentaba que gastar nuestras energías lamentando o deseando que las cosas hubieran sido diferentes es inútil. Lo que ha pasado no puede ser alterado. Nuestro pasado está más allá de nuestro control y no podemos retroceder en el tiempo para corregir errores o cambiar resultados. Para ilustrar esta idea, considere las veces en las que se ha sorprendido pensando en eventos pasados, quizás momentos en los que tomó decisiones que ahora considera incorrectas. ¿Se ha culpado por elecciones hechas en el pasado, rememorando arrepentimientos? Si es así, no está solo. Todos nosotros, en algún momento, nos enfrentamos a esta tendencia de angustiarnos por lo que ya ha pasado. Sin embargo, como Marco Aurelio enfatiza, esta angustia es una carga innecesaria, no nos sirve de ninguna manera y, de hecho, perjudica nuestra capacidad de vivir bien en el presente. Cuando nos obsesionamos con el pasado, permitimos que siga controlándonos. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo de dolor y remordimiento, incapaces de avanzar. La filosofía del emperador nos invita a dirigir nuestras energías hacia lo que realmente importa, el presente. El momento actual es el único en el que tenemos algún control real. Es donde podemos tomar acciones, tomar decisiones y dar forma al curso de nuestras vidas. El pasado, por otro lado, está fuera de nuestro alcance. Esto no significa que debamos ignorar completamente el pasado. Al contrario, podemos aprender de él, reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, comprender lo que salió bien y lo que salió mal,
y aplicar esas lecciones a nuestro presente es una manera saludable de utilizar el pasado como una guía para un futuro mejor. El consejo de Marco Aurelio es una lección que resuena profundamente en todos nosotros. En nuestras vidas cotidianas tenemos la tendencia de cargar con el peso de decisiones pasadas y eventos que no podemos cambiar. Sin embargo, al abrazar su sabiduría, podemos liberarnos de esa carga y concentrarnos en lo que realmente importa. Vivir plenamente en el presente, tomando las riendas de nuestras vidas y aceptando lo que ya ha pasado como parte de nuestro viaje. Hemos llegado a un punto que resuena profundamente en todos nosotros: la tendencia humana a perturbarnos por lo que está sucediendo en el momento presente, especialmente cuando las cosas no van como deseamos. Es una característica esencial de la naturaleza humana crear expectativas, deseos y aspiraciones. Queremos que la vida siga un curso específico, que las cosas sucedan de acuerdo a nuestros planes y que todos los obstáculos sean eliminados. Sin embargo, la realidad rara vez corresponde perfectamente a nuestras expectativas. Cuando nos encontramos en situaciones que se desvían de lo que esperábamos, es natural que nos perturbemos. Podemos sentir frustración, enojo, tristeza o desilusión. Después de todo, es difícil aceptar que las cosas no estén yendo como planeamos. El gran emperador romano, Marco Aurelio, nos ofrece valiosas perspicacias sobre cómo lidiar con esta tendencia. Él nos enseña a aceptar que el mundo a nuestro alrededor a menudo es impredecible e incontrolable. Al hacerlo, nos invita a concentrar nuestras energías no en cambiar las circunstancias, sino en cambiar nuestra propia perspectiva. Marco Aurelio creía que, aunque no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, podemos controlar nuestra reacción ante ello. Podemos cultivar el autocontrol y la capacidad de mantener la calma, la serenidad y la comprensión independientemente de las circunstancias. Este es un viaje que, como él nos recuerda, puede llevar a una vida más plena y significativa. Para hacerlo más tangible, consideremos una situación cotidiana que todos hemos experimentado: el tráfico. Estás camino al trabajo, atrapado en un embotellamiento. Estás llegando tarde y te sientes cada vez más frustrado, tocando el claxon y enfadándote por la lentitud del tráfico. Sin embargo, tu estrés y enojo no cambian la situación del tráfico. El embotellamiento sigue ahí. Aquí es donde las lecciones de Marco Aurelio entran en juego. Aceptar que el tráfico está congestionado y que estás llegando tarde es el primer paso para mantener la serenidad. En lugar de perturbarte por algo que está más allá de tu control, puedes aprovechar ese tiempo en el tráfico para escuchar un podcast interesante, practicar la paciencia y adoptar una perspectiva más tranquila sobre la situación. En nuestra búsqueda de la sabiduría de Marco Aurelio, hemos llegado a un punto fundamental de su filosofía: la importancia de aceptar las circunstancias y practicar la virtud, independientemente de las dificultades que la vida nos presenta. En este segmento exploraremos esta orientación y ofreceremos consejos prácticos sobre cómo incorporar esta filosofía en nuestras vidas diarias. Marco Aurelio creía que la vida es inherentemente impredecible y a menudo desafiante. En lugar de luchar contra las circunstancias, nos alentaba a aceptarlas. Esto no significa que debamos ser pasivos ante las dificultades, sino que debemos reconocer que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control. Resiliencia y autocontrol. Aceptar las circunstancias no implica resignación, sino desarrollar resiliencia y autocontrol. Cuando nos enfrentamos a obstáculos o situaciones adversas, podemos elegir cómo reaccionar. Marco Aurelio nos enseña a mantener la calma, la serenidad y enfrentar los desafíos con coraje y dignidad. Practicar la virtud. Una parte central de la filosofía de Marco Aurelio es la búsqueda constante de la virtud. Él creía que la virtud, representada por cualidades como justicia, generosidad, autocontrol y sabiduría,
debería guiar nuestras acciones. Practicar la virtud, incluso frente a las dificultades, es el camino hacia una vida significativa. Ahora, veamos cómo podemos aplicar estas ideas en nuestras vidas diarias. Autoexamen diario. Reserva un tiempo todos los días para reflexionar sobre tus acciones y reacciones. Pregúntate si tus acciones fueron virtuosas y si aceptaste las circunstancias con serenidad. Práctica de la gratitud. Concéntrate en las cosas por las que estás agradecido, incluso en medio de las dificultades. La gratitud ayuda a mantener una perspectiva positiva. Desarrolla resiliencia. Enfrenta los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de sentirte derrotado, considera las dificultades como obstáculos temporales que pueden superarse. Ejercicio del autocontrol. Entrena tu capacidad para controlar tus emociones en situaciones estresantes. Practica la pausa antes de reaccionar y elige responder de manera virtuosa. Aprende del pasado. Utiliza tus experiencias pasadas, especialmente las dificultades, como lecciones para el presente. Observa cómo has crecido y fortalecido a través de las adversidades. La filosofía de Marco Aurelio nos invita a un viaje de autodescubrimiento y autorreflexión. Al aceptar las circunstancias y practicar la virtud, no solo estamos viviendo con más sabiduría, sino que también estamos moldeando un carácter sólido y compasivo. Por lo tanto, mientras continuamos explorando las inspiradoras lecciones del emperador romano, recuerda que podemos aplicar esta filosofía en nuestra vida cotidiana, convirtiéndonos en seres humanos mejores, más resistentes y más virtuosos. Estimado espectador, tu opinión y experiencia son valiosas para nosotros. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, ya que nos encantaría saber lo que tienes que decir. Agradecemos por ver y esperamos que hayas encontrado inspiración en este video. Si deseas continuar el viaje con nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda enriquecer tu vida. Juntos podemos explorar más caminos de sabiduría y crecimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo video.